Esto le sirve para después. Creo que ya empezó. Listo. Buenas tardes de nuevo. Ok, les comentaba la anécdota. Fuimos a un balneario y tomamos fotos, pero de lo más bonito, nada más. Entonces, obviamente, se nos ocurrió ir a otro lugar. Bueno, fuimos con la familia de mi esposa y enseñamos las fotos. Ay, qué bonito está. No sé cuánto así, ¿no? Y dijimos nosotros, ay, pero el río comparado contra los que otros que hay, estaba feo, ¿no? Estaba muy chiquito, apenas lo estaban iniciando, pero mostramos la mejor parte, que eso también es un hecho que también sucede mucho. O sea, te vas a encontrar con muchos casos donde que muestres, vas a mostrar la estadística que te conviene, lo cual obviamente no es muy honesto. Lo honesto es mostrar, pues, todo. Es como los noviazgos, ¿no? Los noviazgos enseñas, pues, lo- te bañas, eres educado y demás. Y ya que vives con ella o te casas, pues ya te da lo mismo, ya ni te rasuras y etcétera, ¿no? Lo mismo es con información, ¿no? Presentamos la información de tal manera que la otra persona lo entienda de la mejor forma, pero también es cierto, muchas veces dependiendo de lo que escojamos mostrar, pues es lo que la otra persona se queda con esa idea. En varios descriptivos. ¿Sí? ¿Cómo es el doctor Zárate? Ah, pues buena onda, bla, bla, bla. ¿Y cómo es el doctor Zárate? No, pues bien mala onda, bien gacho, ya no me quiso hacer mi trabajo al final, bla, bla, bla. Y así. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues utiliza diferentes indicadores muchos de esos. Por ejemplo, una manera muy, un histograma de frecuencias, va viendo, por ejemplo, aquí en este caso que te dice cuántas horas se ven por televisión, entonces se ve que la frecuencia de 24 horas, hay mucha gente que ve televisión casi todo el día, ¿no? Entonces, estableces, por medio de la gráfica, gente que ve poquita tele, o cero, o muy poca tele, pues es muy poca, ¿no? La mayor parte de la gente ve mucho. Profe, no se oye nada, se está cortando. Ok, a ver, déjame ver. Uf, ¿qué puedo hacer? A ver. Ajá. Ah, a ver, dejen volverme a... Es que lo único que podría hacer, si no se escucha, las bocinas. Sí, horror. A ver. Ujú. A ver, salir. ¿Me escuchan mejor? ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí. Ok, ya, espero que ya haya sido el único error. Ok, regresando a lo que les comentaba. O sea, el, este, el detalle de describir consiste precisamente en que no debes de confiar en una sola cosa. O sea, debe de haber varios descriptores que te cómo es la situación. Sí. Ahora los otros datos.
Y lo único que te está indicando es que puede ser puras mentiras al final de cuentas, ¿no? Entonces, con la información deberías de transmitir realmente, de convertir datos en información, ¿sí? Yo creo que es la parte más importante. ¿Cuál es la diferencia entre un dato e información? Un dato, 5, 8, 23. Esos son datos. Ahora que te diga, ese 5, 8, 23 son las calificaciones de la Profe, se materia. sigue escuchando bien cortado. ¿Te sigue escuchando muy cortado? A ver, espérame, me espero en un momento mientras me cambio de red, a ver si puedo funcionar con eso. Sí, porque sí, entonces sí es mi red. Ok, espérame tantito. Ok, listo. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. ¿Ahorita ya escuchan mejor? Sí, más clarito. Más claro, ¿no? Sí, entonces sí es un problema de la red. Entonces, bueno, como les estaba comentando, se supone que ustedes pueden tener un montón de datos. Un ejemplo clásico, dejen compartir pantalla porque si no, no lo van a ver. Un ejemplo clásico es el de a ver, pantalla, ya, ok. En el material, si entran archivos, en el material de clase, por ejemplo, tenemos esto que es la base de datos de visitantes extranjeros. Es una base de datos bastante grande, son como más de 100,000 registros. Entonces, el detalle interesante aquí es de que si ustedes ven todo esto así tal cual, pues tienes el montón de datos, ¿no? De hecho, si se fijan, podemos ir hasta el fondo. Bueno, de hecho, sí. Son más de 300,000 registros, pero la parte importante es, bueno, ¿y para qué te sirven? ¿Sí? O sea, tienes 300,000 registros de las personas que visitan México, que visitaron México en el 2020, pero la parte importante, bueno, y esto, ver los 300,000 registros, pues está de locos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Presentarla, buscar frecuencias, traducir ese montón de datos en información, ¿sí? Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, los típicos, las gráficas de barras, donde te van mostrando por frecuencia, y aquí te dicen este ejemplo, que por ejemplo, tienes un grupo que resuelve problemas, casos resueltos, y y te das cuenta que en el tercero, resolvieron muchos casos de tipo A, y que los de tipo C son más o menos se mantienen constante.
Lo mismo los de tipo B. Entonces, eso ya te empieza a proporcionar información. Puedes decir, a ver, oye, ¿por qué los de caso A, que igual pueden ser los fáciles, pues puede ser que por eso no guarden el mismo comportamiento, mientras que los de tipo C, que son más o menos igual de difíciles, se comporten igual. Las gráficas te permiten encontrar también otro tipo de patrones como esto, que esta es una gráfica de dispersión, y es muy interesante, porque nosotros podemos ver en este tipo de gráficas que si todos los puntos tienden a acercarse a la recta que se formula aquí, entonces nosotros vamos a tener que el comportamiento de de lo que estamos analizando es igual. Pongamos el caso de los turistas, ¿no? Podemos decir que buena parte de los turistas en México tienden hacia la playa. Entonces, tendrías a tener una muy poca dispersión, es decir, casi todos son iguales. Lo mismo puede ser, por ejemplo, para el tipo de hoteles que escoge la mayoría, ¿no? Es decir, pues la mayoría de las personas escoge hoteles entre 2 y 4 estrellas, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa cuando los puntitos en este tipo de gráficas no tienden o no se parecen o no están sobre la línea que ven ahí? Si están unos muy arriba, unos muy abajo. Entonces lo que sucede es que dice que hay mucha dispersión. Pongamos el caso de los salarios. En países donde las condiciones de vida las sociedades son más ordenadas, los sueldos tienden a ser más parecidos, más iguales. Hay poca gente muy pobre y hay poca gente muy rica. A la vez, caso nuestro país, en México, pues hay muchísima gente que gana muy poquito y hay una poquita gente que gana muchísimo y la gente del medio está muy dispersa, o sea, no hay un patrón y eso es importante conocerlo porque a partir de que tú estableces patrones, pues tú puedes tomar decisiones, tú puedes decir, eh, por ejemplo, ¿dónde voy a invertir? Si voy a crear un nuevo bar, un nuevo hotel o o vamos a tratar de desarrollar, por ejemplo, ahorita con los nuevos pueblos mágicos. Ya ven que Santa María del Río acaban de hacerlo pueblo mágico. Entonces yo, en base a las gráficas, puedo ver qué es más fácil, crear hoteles allá o que la gente use los hoteles que ya existen aquí. Entonces ese tipo de dispersión de esas gráficas rápidamente te pueden dar información para que tú tomes decisiones. Este, Como recordarán, también existen otras gráficas que también supongo que han utilizado, las gráficas de pastel, en donde en este tipo de gráficas lo que nos interesa mostrar es el ejemplo de porcentajes, ¿sí? O sea, que digas, a ver, el, el tipo de viajeros que van a San Luis. No, pues, ¿qué tenemos? ¿Vienen a visitar la ciudad, las iglesias o los museos, o vienen por negocios? Entonces es interesante este tipo de segmentación porque te puede indicar, o sea, que digas, ok, bien, la mayoría son gente que viene de negocios. Ok, ¿cómo podemos, de alguna manera, este, tratar de atraerlos a que pues disfruten la ciudad, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, recorridos nocturnos ya más tarde, ¿no? A las 8 o 9 de la noche. Y bueno, me ha tocado en algunas partes que te ponen, por ejemplo, en Zacatecas o en Durango, te ponen leyendas de la ciudad y que la leyenda de La Llorona o cosas por el estilo. Pero buscan a ciertos sectores que, que de alguna manera, o sea, se puede ver en las gráficas y eso es muy interesante. O sea, con las gráficas te puedes dar cuenta de los porcentajes que hay. Otro tipo de gráficas que también muestran es por figuras, ¿sí? Entonces, dependiendo del tamaño de la figura, pues lo representa la importancia de un determinado factor. Por ejemplo, puede ser la importancia de,
de que digas, por ejemplo, aquí te dicen cantidad de botellas de cerveza recogidas, ¿sí? Una ciudad que son prácticamente 1 tonelada y otra ciudad que son 300 kilos. Entonces, pues obviamente la ciudad que tiene más basura, pues obviamente es la que mucha gente no tendería a regresar, ¿no? Y eso rápidamente puedes conocer, ¿no? Otro tipo de gráficas también muy útil es lo que son las gráficas de caja, que de alguna manera te van definiendo los indicadores y visualmente puedes saber cómo es el comportamiento de los estadísticos descriptivos. Por último, otra más, en donde estos son lo que le llaman gráficas de hoja tallo, en donde tú lo que tratas de describir aquí es valores que tienen mucha semejanza entre sí y que de alguna manera los agrupas. O sea, pongamos el caso de una ciudad y que tú dices, por ejemplo, los quieres organizar por giro que tienen. Y entonces dices, no, pues tengo actividades familiares, actividades de jóvenes, actividades de adultos. Y luego de las actividades familiares, pues de las actividades donde son niños muy pequeños, niños ya no tanto, y así. Y de alguna manera tú puedes ir organizando como lo que se conoce como estructuras de árbol, de tal forma que tú puedas rápidamente ver los datos y decir, bueno, a ver, por ejemplo, ¿cuántos en esta ciudad, si yo vengo con mi familia, pues, qué tantas cosas puedo hacer? O si yo vengo solo, ¿qué cosas puedo hacer? Y así. Entonces es muy interesante este tipo de organizaciones porque les permite de alguna manera rápidamente visualizar cómo es la situación. Ahora, muchas veces, cuando nosotros hacemos las frecuencias, decimos, a ver, ¿cuántas veces ocurrió esto? ¿Cuántas veces ocurrió el otro? Por ejemplo, un caso muy, digamos actual, el de los feminicidios. El que te dicen, bueno, pues si mataron a una persona por eso, pues quizás no es tan malo, ¿no? Pero si la frecuencia llega a ser muy alta con respecto a todos los homicidios, entonces de repente se convierte en un problema serio. Entonces son dos cosas. Una, la frecuencia absoluta, es decir, cuántas veces ocurre algo, y el concepto de frecuencia relativa. ¿Cuántas veces con respecto a toda la población ocurre algo? Entonces, el caso de la frecuencia relativa es simplemente el dividir el número de casos que ocurre algo sobre el total de casos que se observan. Por ejemplo, aquí en este caso vemos en la tabla que de tipo A son 24. Si ese 24 lo dividimos sobre 200, que es el total de todos los posibles casos, pues nos da 0.12. Si tenemos 52 y lo dividimos sobre el total, nos da 200. Si tenemos 90 y lo dividimos sobre el total, que son 200, nos da 0.45. Entonces, en cada una de esas frecuencias, ustedes se pueden dar cuenta de cuánto aporta cada uno de esos elementos. Sí, por ejemplo, aquí podemos ver que el tipo C es el que más aporta casi la mitad. Si nosotros lo vemos, por decir, en gráficas en el contexto nacional en el turismo, podemos ver que prácticamente en el país existen dos grandes polos que abarcan la mayor parte de todo el turismo mexicano, que es Cancún y Ciudad de México. Todo lo demás, incluyendo, no sé, Puerto Vallarta, Los Cabos, todo lo que quieran, abarcan, todos juntos abarcan menos de la mitad, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues por las comunicaciones, por la publicidad, por lo que ustedes gusten. Entonces es muy importante que podamos analizar también esas frecuencias, porque de alguna manera pues también te dice, o sea, dices, a ver, si por ejemplo ahorita que acaba de pasar un huracán por el lado de Cancún, pues la afectación que puede tener, ¿no? O sea, cuántos miles
de empleo se pueden perder por el hecho de que se inunde la ciudad, porque se dañan las instalaciones, que no es lo mismo que entre por ahí a que entre, no sé, por Chetumal o que entre por el Golfo directamente, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo interesante ahí es que analicen los números, analicen las frecuencias. Que digas, esto es más frecuente que esto, por lo tanto, afecta más. El, pongamos un caso primero. De nuevo, como les comentaba, podemos tener un montón de datos. Como les digo, en el material está la tabla de los viajeros que vinieron a México en el 2020, que se tienen más de 300,000 registros. Si ustedes tienen un montón de datos así, pues no te sirve de mucho, o sea, porque realmente no te proporciona ninguna información. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues lo que tienes que hacer es de todo este montón de datos, sacar tablas de frecuencias, donde las tablas de frecuencias muchas veces lo que se hace es tratar de agrupar. O sea, por ejemplo, yo puedo tener, y esto sucede mucho, yo puedo tener un itinerario con 8 actividades en un viaje y yo puedo tratar de establecer de acuerdo a las edades de las personas, pues los tipos de cosas que pueden hacer, o sea, si son gente mayor, si son niños, si son adultos. Entonces tengo que establecer frecuencias de cuántos hay de cada qué, porque si no, pues no voy a poder organizar bien mi viaje. Entonces, muchas veces se organizan los datos en datos agrupados. Esos datos agrupados, la ventaja que tienen es de que en lugar de que manejemos grandes cantidades, por lo que se establece son precisamente grupos. Esos grupos, de alguna manera, lo que nos permiten es como lo que pasa mucho en todos los sectores, ¿no? Ustedes lo pueden ver, por ejemplo, en la televisión, que la televisión incluso establece categorías, ¿no? Clasificación A para toda la familia, clasificación B para adolescentes y todo eso. Y es lo mismo acá, o sea, tú organizas a todo tu montón de datos y los tratas de organizar en clases, ¿sí? Entonces esas clases, por ejemplo, tienen un límite inferior y un límite superior. Empiezan de un punto a otro. Por ejemplo, pongamos, imaginemos que tenemos a todas las edades. ¿De qué edad a qué edad considerarían a alguien como un bebé? ¿Cuál Como sería el límite inferior? ¿De qué edad a qué edad considerarías a un bebé, por ejemplo? yo siento que como de 1 a 3 años. De 1 a 3 años, ok. ¿De qué edad a qué edad considerarían como niños? De 3 a 12. 3 a 12, correcto. Ya de 13 años ya no son niños. Ok. ¿De qué edad considerarían como adolescentes? De 13 como a 18 o 20 años. Ok, entonces tendríamos adolescentes hasta los 20. ¿Y jóvenes? Como de 20 a 27. 20, 27. Entonces, si alguien tuviera 28, ¿ya no sería joven? Ay, bueno, yo siento que no. Bueno, sí, depende de la clasificación y depende de muchas cosas. Ok, pero bueno, ok. A ver, entonces, ¿se fijan que ahí tenemos un límite inferior y un límite superior? Sí. ¿Sí, compañeros? Ok. Entonces, por ejemplo, en los bebés, el límite inferior es 0 y el límite superior es 3, como lo fijaron ustedes. ¿Están de acuerdo? Sí, Si profe. sacan o sea, si suman los dos valores y le sacan la mitad, eso se conoce como MC o como la marca de clase, como un indicador, ¿sí?
Y es interesante, ¿por qué? Porque con la marca de clase tú puedes definir un valor medio que te va a ayudar a clasificar esa clase. Aquí en esta tabla, el LI es el límite inferior, el LS es el límite superior, la marca de clase es el valor que está en medio, F es la frecuencia, FR es la frecuencia relativa. Por ejemplo, en esta tabla, ¿cuáles serían el más frecuente? Según los datos de esta tabla. Profe, ¿me lo repito otra vez? Es que no lo escuché bien. Sí, la columna F es donde indica las frecuencias. Entonces, en las frecuencias te indica Sería cuántos 5, hay. ¿no? En 5 te dice que son 5 nada más. ¿Cuál de los grupos que ven aquí tiene la mayor frecuencia? ¿Cuál es la que tiene mayor frecuencia? El de 14. Exacto, el de 14. Significa que son aquellos que están entre 18.9 y 20.2. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque si tú ves las frecuencias, ¿qué es lo que va a suceder tarde o temprano? Por ejemplo, ahorita se supone que analizando cómo está la población, pues muchos son jóvenes, ¿no? Digamos, o adultos, de acuerdo a las clasificaciones que dieron ustedes mismos. Entonces, obviamente el turismo es diferente o la manera en que los tratamos es diferente. ¿Qué es lo que va a suceder, por ejemplo, cuando la población envejezca? Recuerdan que habíamos hecho algunas estadísticas y estábamos viendo que la población, que cada vez hay menos, la frecuencia en los grupos más pequeños, o sea, por ejemplo, los grupos de 0 a 3 años, cada vez es más pequeña la frecuencia. La frecuencia entre los 18 y 20 está más o menos alta, pero de hecho, ahorita es mucho más alta entre los 40 y los 50, lo cual quiere decir que si esos son los valores más altos de frecuencia, o sea, imagínense que tú dices, a ver, yo quiero establecer un plan de acuerdo a las edades. ¿Qué es lo que va a suceder si nosotros tenemos más altas frecuencias entre grupos de edad de 40 y 50? El plan para no sé, imagínate qué tipo de viajes ofrecerías. ¿Sería lo mismo que, por ejemplo, para muchachos de 18 a 20 años? ¿Lo harías o no? ¿Cómo dijo, profe? Sí, mira, o sea, aquí lo interesante de las frecuencias es que tú veas, o sea, tú tomes decisiones. Es lo que te digo, o sea, es lo que les comentaba, o sea, imagínate, dices, voy a poner una guardería, pero cada vez va a haber menos niños, o sea, o me voy a dedicar a vender ropa infantil, pero pues igual no te conviene. Al revés, por ejemplo, por mucho tiempo empezó a haber mucha venta de música y videos y películas de los 80s y los 90. ¿Por qué? Porque buena parte de la población, las frecuencias más altas están en esos grupos. Entonces les comentaba que haces un muestreo y empiezas a checar cómo es tu población y descubres que las frecuencias más altas están entre las personas que tienen ahorita entre los 40 y los 50 años. La pregunta es, ¿cómo podrías aprovechar esa información para ver cómo crearías tu oferta turística? Si tu oferta turística sea la misma que, por ejemplo, para muchachos de 18 a 20 años. Yo creo que sería, bueno, no incluiría a personas de 40 o 50 años en actividades turísticas, digo, extremas. Exacto. Muy bien. Ese es el
propósito, y te lo digo por experiencia, nosotros nos tocó una vez, fuimos a una cascada que queda en la Sierra Gorda, el Chubaje, y llevaban a jubilados, gente de 60, 70, entre 60 y 70, y los llevaban a subir una cuesta horrible, y ya como eso de las 5 o 6 de la tarde. Entonces dices, oye, pues ¿a quién se le ocurre? Y el guía, pues creo que no sé si, el guía creo que nada más iba como chofer casi, ¿no? Y de que, aquí está el Chubaje, lléguenle. Y así como que te dices, oye, ¿cómo se te ocurre? O sea, había gente que así apenas podía y al final pues nos dio más pena a nosotros, ¿no? Digo, porque les dimos un ride de regreso porque no llegaron. Entonces, lo interesante en esos casos es como les comento, es el cómo planeas en base a frecuencias, ¿sí? O sea, tú puedes decir, es que a mí me gustaría, ok, perfecto, pero ¿cuál es la frecuencia? ¿Cuáles son los datos? Etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál es el sector más grande? Ok, pues el sector más grande ahorita, playas, ok, pues ofrece eso. Pero como dices, si la gente de, no sé, ya son de 50, 60, pues ya no los vas a poner a actividades de riesgo, ¿no? O ya no los vas a poner así a extremo, ¿no? A que se avienten en la tirolesa de 120 metros y así, pues no. Ok, entonces, frecuencia relativa. La frecuencia relativa te da una idea del porcentaje, ¿sí? Que esa es la parte interesante. Es muy interesante porque, pues muchas veces, pues nosotros lo podemos ver como, o sea, con relación a qué tiene un valor, ¿no? Por ejemplo, si dices el 28%, pues significa que estés un poquito arriba de la cuarta parte y pues es el más alto, ¿no? Entonces no está tan concentrado como otros casos, por ejemplo, en la tabla que vemos aquí. La frecuencia acumulada. Yo creo que el mejor ejemplo que les puedo dar de frecuencia acumulada tiene que ver con los casos de COVID. Digo, ahorita el COVID es, wow, todo gira en todo ese cuento, ¿no? Entonces, si se fijan, pues nos ponen en los periódicos, ¿no? Número de muertos, 283,000, esa es una frecuencia acumulada. Esos 280 y tantos mil no murieron hoy, ni han muerto ayer o la semana pasada. Han muerto desde que empezó la pandemia, que fue creo que o sea, cuando empezaron a llegar los primeros contagios, creo que fue a principios de febrero o algo así del 2020, ¿sí? Fue Entonces, a términos de marzo, creo. sí, ándale. Bueno, eso fue cuando nos salimos de clase, pero en realidad ya había llegado antes, ¿eh? O sea, los primeros casos llegaron antes. Cuando nos sacaron de los salones y todo fue cuando ya la cosa se había puesto fea. Pero a ver, ¿cómo se saca? Vamos a verlo. En el primer caso son los primeros 5 que tienes aquí. Luego la frecuencia acumulada son los 5 más el que tienes acá, que es 6. Luego estos 6 le sumas estos 6 y te dan 12. Luego estos 12 le sumas estos 14 y te dan 26. 26 le sumas estos 10 de acá y te dan 36. Es decir, lo que vas haciendo es de lo que llevo del anterior más lo siguiente. De lo que llevo del anterior es lo siguiente. Entonces al final, por ejemplo, aquí te dice que el total de valores aquí son 50. Y nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo, pues son acumulados, ¿no? Ahorita lo de la pandemia, creo que ya pasamos del 1,000,000 de contagiados y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, todo eso, es interesante porque de alguna manera, por ejemplo, la última gráfica que dice la frecuencia acumulada, relativa, no es otra cosa más que de nuevo agarrar el valor, por ejemplo, la frecuencia absoluta, la frecuencia acumulada, que es el FA, y por ejemplo es 5 dividirlo sobre 50, 6 dividirlo sobre 50, 12 dividirlo sobre 50. Entonces, lo que vas viendo es cómo se va presentando el valor. Es como lo que ahorita dicen que la primera ola y que la segunda ola y todo ese tipo de cosas. No son más que frecuencias. Y lo que se asume es que a lo que le llaman olas es un comportamiento de que va creciendo, creciendo, creciendo y luego empieza a bajar. Luego va creciendo y se supone que ahorita ya vamos en la tercera. ¿Para qué te sirve eso? Bueno, pues te va a servir, por ejemplo, en el caso de
de la industria turística, pues ustedes pueden ver que cuando ha sido mayor contagio, en teoría, pues debería de haber habido mayor afectación, ¿no? O sea, las playas, todo eso, obviamente la gente ya no fue, los hoteles pues se dejaron de estar funcionando, todo ese tipo de cosas. Lo interesante en todo esto, y que es importante que ustedes aprendan estadísticas, es porque esto no va a parar, o sea, el coronavirus no se va a ir, no, y no estamos hablando de nada más van a venir otros. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? Pues lo que hay que aprender es a entender a cómo son las tablas, entender cómo es el comportamiento de las frecuencias, y a partir de eso tomar decisiones. ¿Sí? O sea, por ejemplo, pues ya no tiene caso hacer los restaurantes como estaban, ¿no? O sea, ahora los restaurantes pues van a tener que ser más amplios y van a tener que tener más espacios. Los hoteles, pues lo mismo, o sea, igual tener mayores restricciones para que la gente ya no... Les digo, por ejemplo, me ha tocado en esta pandemia ir a hoteles donde hay el buffet y ya no vas a, ya no vas a servirte tú mismo todo, sino ya hay una persona que te da un paquetito todo cerrado, o como en el cine, digo, para los que han ido al cine, que ya no puedes ir a servirte la salsa tú mismo, sino ya te dan la salsa en vasitos. O sea, todo esto lo interesante es de que tú puedas entender que a partir de los números tomas decisiones y dices, cuándo hay mayor peligrosidad, cuándo no hay mayor peligrosidad. ¿Sí? Porque pues eso nos va a pasar, esto no se va a detener, ¿eh? O sea, esto va a continuar y va a llegar un momento dado en que ya vamos a estar estables con las vacunaciones, que también el problema es que convenzcamos a la mayor parte de la gente a a que se vacune. Entonces, nosotros lo que vamos a obtener es información, ¿sí? Es súper importante la información porque, les digo, a ver, es que no está aquí, ya. Un detalle que vemos muy fuerte con respecto a a lo que les digo, los datos con la información, estos son datos, esto que ven aquí en la pantalla, estos son un montón de datos, pero realmente lo que te va a servir a ti como profesional es cuál es el indicador, ¿sí? ¿Qué entendemos como indicadores? Bueno, pues vamos a entender como indicadores a ciertas medidas, ciertos datos al final de cuentas, que, que con eso tú puedes entender cómo se comporta el grupo, que esa es la parte más interesante, ¿sí? O sea, una pregunta, digo, no una pregunta, sino un concepto. O sea, por ejemplo, yo puedo analizar y cómo se comporta Joan o cómo se comporta Gina, y qué padre. Pero pues al final de cuentas, pues yo veo un mercado, ¿no? O sea, no veo uno, dos o tres, veo el mercado, o sea, 1,000 personas, 100,000 personas. Entonces lo que me interesa es el comportamiento del grupo, ¿sí? Para ver ese comportamiento del grupo, normalmente voy a tener ciertas medidas que son importantes y a partir de esas medidas, pues yo puedo decir, el grupo se comporta así, ¿estamos? O sea, como profesionistas nosotros es lo que nos interesa en nuestro mercado, ¿no? Entonces, a partir de eso, con esas descripciones, y con que entiendas qué es lo que te está diciendo, tú puedes tomar decisiones, que eso es la parte más importante. O sea, les pongo un caso. Voy a tomar vacaciones a Coahuila y empiezo a buscar en internet cuántas noticias de violencia, asesinatos, robos hay recientemente de Coahuila. Si no encuentro o hay una, pues lo ignoro porque dijo, pues, al final de cuentas, pues como en todos lados. Pero si me pongo a buscar y encuentro 20, 30, 50 noticias, por ejemplo, ahorita en León, ahorita en Zacatecas, pues la pregunta es obviamente no iría, ¿no?
Entonces esa es la parte interesante, o sea, que digas, buscas datos, buscas las medidas, lo mides, y a partir de eso tomas una decisión. ¿Sí queda claro el concepto o no, compañeros? Sí, profe. La pregunta obvia es, ¿debes de tomar la decisión en base a lo que sientes o en base a los datos, a lo que puedes comprobar? A los datos, ¿no? A lo que puedes comprobar, sí. Lo otro, pues sí es bonito y como les digo, a nivel personal, hagan lo que sea, ¿no? Pero como profesionales, no. Como profesionales, y les digo, nosotros nos tocó por experiencia, vamos con una doctora y le dice, es que como que yo siento que usted tiene esto. ¿Cómo que usted siente? Digo, no es doctora, no debería de decir, por en base a los datos tiene algo. Y pues nos dio mala seña, y sí, no era eso, ¿no? Entonces de antemano vimos que era una mala profesionista. Y la verdad te da miedo, ¿no? Y al revés, tú vas con alguien y te muestra datos, te muestra evidencia de que sí las cosas funcionan, y pues obviamente confías en él. Entonces esa es la diferencia entre un buen profesionista que confías en él, que te demuestra que sí hace bien las cosas, y otro que pues, bueno, ¿ok? Entonces ya la semana que viene continuamos con esto, con las definiciones de datos agrupados y no agrupados y sus medidas, cómo se calculan, y lo más importante, qué significan y cómo nos van a servir, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros y compañeras? Y disculpen los problemas de red, pero bueno, ya. Ya, profesor. ¿Ok? ¿Ninguna? No, profe. Bueno, no, pues entonces muchísimas gracias. Nos vemos el lunes. Profe, ¿Sale? ¿esa presentación no la tiene? ¿La va a subir o algo? No, toda está en